Definición de exsanguinotransfusión. Es un procedimiento que se basa en la remoción mecánica de la sangre del recién nacido y ésta se cambia por la de un dador o de un donador. Los propósitos principales son evitar la neurotoxicidad de la bilirrubina en sangre cuando otras modalidades de tratamiento han fallado o no son suficientes para eliminar los niveles de bilirrubina en sangre. También cuando existen patologías específicas, como eritroblastosis fetal, producto de una incompatibilidad RH. También puede ser por una anemia hemolítica o una hidropesía fetal. Es importante decir que es un tratamiento paliativo, porque el niño no cambiará su factor de grupo sanguíneo. La idea de este procedimiento es disminuir la destrucción de los glóbulos rojos y bajar los niveles de bilirrubina en el cuerpo del niño. Entonces, quiere decir que no estamos hablando de que el niño va a tener un cambio de factor RH en su sangre. Esto es más bien un tratamiento que se estará empleando para que exista una disminución de la destrucción de los glóbulos rojos. ¿En qué casos está indicado? Está indicado en lo que es una hiperbilirrubinemia, en enfermedades hemolíticas, como por ejemplo la anemia, la plaquetopenia, que esta puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Y lo que estábamos hablando en un principio, que es la incompatibilidad RH. También existe, que está indicada para trastornos metabólicos, anemias hemolíticas y pacientes que han presentado la enfermedad de Kernicterus. Una de las precauciones que hay que tener en cuenta es el almacenamiento de la sangre. La sangre no debería de sobrepasar los 2 días de almacenamiento. Idealmente sería adecuado utilizar sangre que tuviese 24 horas de haberse extraído. El motivo de esta precaución es que al mayor tiempo de almacenamiento aumentan las cantidades séricas de potasio en la sangre y esto puede ocasionar una hipercalcemia. Y a la hora de darle la transfusión de sangre al neonato, estas altas cantidades de potasio pueden provocarle un paro cardíaco. ¿Cómo saber qué tipo de sangre utilizaremos en la exsanguinotransfusión? Si la madre pertenece al grupo de sanguíneo o RH positivo y el neonato es del grupo A, la sangre recomendada para la exsanguinotransfusión será o RH positivo o RH negativo. El mismo caso si la madre pertenece al grupo o RH negativo y el niño es del grupo B. En el caso que la madre sea RH negativo y el niño posea sangre RH, la sangre recomendada para la exsanguinotransfusión será o RH negativo. Otra precaución que hay que tener en cuenta es la cantidad de sangre que se va a utilizar en la exsanguinotransfusión. Para eso existe una pequeña fórmula, la cual es el peso del neonato en gramos por 0.08 por 2. El resultado de esta pequeña fórmula será la cantidad de sangre a utilizar en el niño. También se debe de tomar en cuenta la temperatura de la sangre. Es ideal que la sangre esté a una temperatura de 36 grados centígrados
y hasta un punto máximo de 38 grados centígrados. Esto se debe a que si la sangre está a una temperatura mayor de 38 grados centígrados, puede ocurrir un proceso llamado hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos. Otro punto importante es el lavado gástrico. Esto se hace para evitar una aspirativa durante el procedimiento. Es recomendable que el neonato esté como mínimo con 2 horas de ayuno. Antes de realizar el procedimiento de la exsanguinotransfusión, se deben de realizar ciertos exámenes de protocolo, como por ejemplo la toma de hematócrito y reticulocitos. El resultado de estos exámenes nos pueden indicar la ausencia o presencia de anemia en el neonato. También se pueden tomar exámenes para bilirrubinas séricas totales, electrolitos como el sodio, potasio o calcio, los hemocultivos, la glicemia para detectar si existe o no hipo o hiperglicemia, muestras de sangre para VDRL, gases arteriales, plaquetas, creatinina y nitrógeno ureico. El resultado de todos estos exámenes puede determinar si se realiza o no el procedimiento de la exsanguinotransfusión. Buenas, en esta ocasión les hablaré un poco sobre los cuidados pre de exsanguinotransfusión. Entre los más importantes tenemos la colocación de la sonda orogástrica según el procedimiento. Como bien sabemos, la sonda orogástrica es la introducción de una sonda de determinado calibre a través de la boca o nariz hasta el estómago. Al igual está sujetar al bebé en forma de estrella. Como bien sabemos, el niño deberá de estar en ayunas 2 horas antes previo a la realización del procedimiento de exsanguinotransfusión. El monitoreo previo al procedimiento constante, el control de la frecuencia respiratoria, la coloración de la piel, la presión venosa central y la saturación de oxígeno, así como también se deberá de estar tomando la presión arterial cada 15 minutos. También les hablaré un poco sobre la tabla de valores para la indicación de exsanguinotransfusión. Los valores se determinarán en miligramos por decilitros. Se dice de que sin riesgo será de mayor o igual a 38 semanas y con un buen estado general. Al nacimiento 16 miligramos por decilitro, a las 12 horas 17.5 miligramos por decilitros, a las 24 horas 19 miligramos por decilitros, a las 36 horas 21 miligramos por decilitros, a las 48 horas 22 miligramos por decilitros, a las 72 horas 24 miligramos por decilitros y a las 96 horas 4 días o más será de 25 miligramos por decilitros. En riesgo moderado será de 38 semanas o más con factores de riesgo o de 35 a 37 semanas y buen estado general. Al nacimiento será de 14 miligramos por decilitros, a las 12 horas de 15 miligramos por decilitros, a las 24 horas de 17 miligramos por decilitros, a las 18 horas a las 36 horas de 18 miligramos por decilitros, a las 48 horas de 19 miligramos por decilitros, a las 72 horas de 21.5 miligramos por decilitros y a las 96 horas 4 días o más de 22.5 miligramos por decilitros. El riesgo alto será de 35 a 36 semanas con factores de riesgo. Al nacimiento será de 12 miligramos por decilitro, a las 12 horas será de 13.5 miligramos por decilitro, a las 24 horas será de 15 miligramos por decilitros, a las 36 horas será de 16 miligramos por decilitros, a las 48 horas será de 17 miligramos por decilitros, a las 72 horas será de 18.5 miligramos por decilitros
y a las 96 horas 4 días o más será de 19 miligramos por decilitros. Estos serán los valores por los cuales se le indicará una exsanguinotransfusión al bebé. El equipo que vamos a utilizar en la exsanguinotransfusión es el siguiente: un equipo para sostén y reanimación respiratoria, como por ejemplo el oxígeno y dispositivo de aspiración; un equipo para monitorear la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura; otro equipo para monitorear la presión de dióxido de carbono, la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno; un equipo para cateterismo de la vena umbilical; una bandeja de exsanguinotransfusión descartable. Esta debe de incluir una jeringa de 10 cc descartable, llave de 3 vías, jeringa de 3 cc y de 5 cc, una sonda nasogástrica y el paquete de sangre. Este procedimiento se realiza bajo máxima asepsia, por lo cual se realiza previo a un lavado de manos clínico, uso de bata, gorro, mascarilla y guantes estériles. Luego se procede a realizar la asepsia del centro a la periferia del cordón umbilical con solución yodada. Luego se inserta el catéter en la vena umbilical de 3 a 5 centímetros hasta lograr un flujo sanguíneo adecuado. Luego se procede a armar el circuito con las llaves de 3 vías y en el acceso inferior de la llave distal se inserta lo que es la jeringa. La jeringa nos va a ayudar a poder extraer y eliminar la sangre hacia el recipiente. En el acceso proximal se conecta el descartable por donde se va a eliminar la sangre hacia el recipiente colector. Este debe de estar graduado en ml. En el acceso distal se deberá de conectar el catéter con el paquete de sangre el cual deberá de estar calentada previamente. Luego, para extraer la primera cantidad de sangre del niño, en este caso 5 o 7 ml, dependiendo del criterio médico, se debe de alinear las dos llaves verticalmente, cerrando tanto el paso hacia el recipiente como el paso hacia el paquete de sangre. Luego se abre la llave distal que va de la jeringa al frasco recolector, cerrando el paso hacia el bebé y hacia la bolsa, y luego se descarta la sangre hacia el recipiente. Luego se abre la llave que va del paquete de sangre hacia la jeringa y se procede a extraer la misma cantidad que se ha eliminado. Luego se alinean nuevamente las llaves verticalmente, dando paso al catéter umbilical, cerrando el paso hacia el frasco recolector y hacia el paquete. Acá ya se va a infundir directamente al bebé. Luego se debe de llevar el control del volumen y la cantidad de sangre que se ha intercambiado, como también los cuidados que se deben de tener durante el procedimiento van más que todo encabezados a lo que son los signos vitales: toma de frecuencia cardíaca, toma de frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y presión arterial. Luego de haber controlado los signos vitales, se procede a realizar el segundo intercambio de sangre, recordando también que este procedimiento se deberá de realizar hasta cumplir con la necesidad del recién nacido. Luego se extraen 5 ml posterior a la infusión sanguínea. Esto es ya con objetivos diagnósticos y evaluativos, como por ejemplo para exámenes de laboratorio como bilirrubinas, glucosa, electrolitos y hemograma. Dentro de los cuidados de enfermería post procedimiento exsanguinotransfusión, se debe observar cuidadosamente al recién nacido en búsqueda de datos de choque o otras reacciones como efectos secundarios, es decir, hipertermia, hipotermia, apnea, bradicardia o convulsiones. Se debe controlar la temperatura, el pulso y las respiraciones y se deben registrar de manera sistemática y continua.
y si es un prematuro, es necesario mantener la hidratación adecuada de estos recién nacidos y pues se suele administrarse los alimentos por vía intravenosa, es decir, alimentación parenteral. Se debe vigilar cuidadosamente al paciente en búsqueda de aquellos signos de kerníteros eminente, como la pérdida del reflejo moro, pues el bebé ya nace con el reflejo moro. Entonces, si hay kerníteros, pues va a haber una pérdida de ese reflejo y va a haber una disminución en la capacidad de la respuesta a estímulos como consecuencia. Se debe controlar los exámenes de sangre como el hemograma, que en este se van a buscar el recuento de los glóbulos rojos para ver si existe una hemólisis, y si existe una hemólisis puede haber una hiperbilirrubinemia, un aumento de la bilirrubina en el niño. Se debe registrar también la glucosa, pues la glicemia puede estar disminuida, puede haber una hipoglicemia porque el bebé ha estado 2 horas antes en ayunas del procedimiento, y el procedimiento dura aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas y se debe corregir si está alterada la glucosa. La bilirrubina es muy importante porque tiene que haber una disminución de las bilirrubinas total post al procedimiento, y tiene que realizarse hemocultivos también para descartar una infección y complicaciones mayores como la sepsis. Los electrolitos muy importantes porque si la sangre ya tiene más de 48 horas que se le ha transfundido al paciente esa sangre, pues puede presentar una hipercalemia porque hay un aumento del potasio. Y se debe de realizar los cuidados de fototerapia hasta que se disminuya la ictericia o los valores de la bilirrubina sean adecuados. Es decir que esto va a depender mucho de la bilirrubina inicial con que el niño entró a la fototerapia. Se debe mantener la alimentación endovenosa, es decir, también la nutrición parenteral o también por lactancia materna. También se debe realizar cambios de posición frecuentemente, ya sea por la letargia, por la debilidad o por la irritabilidad que el paciente va a estar teniendo por la misma condición de su patología. Se deben vigilar aquellos signos de excreción de la bilirrubina, es decir, en la piel. Se debe ver la coloración de la piel, el color de las heces, a ver si están blancas, si están amarillas, y valorar las mucosas y la área ocular, específicamente en la esclera, y esto va a definir mucho si el procedimiento de exsanguinotransfusión ha tenido éxito.